Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides. Y por supuesto, si de vanguardias vamos a hablar, qué mejor que hacerlo tomando un café con una taza, con alguien que en este momento yo creo que a partir de La Casa de Papel es uno de los íconos más conocidos en el mundo entero, justamente Salvador Dalí. Y, como saben, si se puede, el outfit tiene que ver con el tema que nos ocupa, y en este caso, no sé si lo llegan a ver, es una camisa estampada con cuadros y figuras inspirados en Miró. Muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que vamos a ver ahora? Justamente, lo que vamos a ver ahora son las vanguardias artísticas del siglo XX, es decir, el concepto más restringido que Folari toma a la hora de pensar el modernismo, y que nosotros en el vídeo anterior historizamos bastante respecto de dónde hunde sus raíces en el siglo XIX estas vanguardias, sobre todo porque nos vamos a concentrar en el surrealismo. Pero hay otras, el antecedente cercano es el dadaísmo, y encontramos en pintura el futurismo, el cubismo, el expresionismo. Y por ejemplo aquí tenemos, todos deben conocer seguramente, la etapa más cubista de Picasso. Vamos a poner a modo de ejemplo esta forma de construir, de dislocar la figura humana, o por supuesto, y dado el guiño directo para con uno de mis pintores favoritos, que es el Bosco, Salvador Dalí. Vamos a elegir alguna así al azar, como haría un buen surrealista. En realidad tendríamos que hacer así, abrir y ver qué ocurre, y justamente aquí tenemos entonces alguna de las obras de Dalí. Pero, como veníamos haciendo, nos vamos a concentrar en el tipo de crítica moderna que hace el surrealismo a través de sus poetas. Y lo primero que vamos a analizar es qué técnicas usa el surrealismo a la hora de componer su poesía. Y la primera que utiliza tiene que ver con el uso de la imaginación en contra del racionalismo, lo que llama aproximaciones insólitas y automatismo, que es un modo de producir poesía que tiene que ver con la asociación libre de tipo más psicoanalítica, más de dejar fluir del inconsciente. Y justamente ellos toman, por eso vimos en el video anterior al conde de Lautréamont, una frase de él que dice: bella como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Es decir, de alguna forma tiene que ver con aquello que en la realidad sería imposible de que se encontrara, y sin embargo es posible en la poesía, es posible en un sueño, es posible en esta dimensión onírica que va a ser tan importante para el surrealismo. Esta espontaneidad. También se van a centrar en una dimensión que resulta muy importante, que ya venía como siendo fuertemente trabajada por los románticos, se acuerdan que también los mencionamos, que son el erotismo y el amor. Y esto va a tener consecuencias fundamentales en todo lo que va a venir después en términos de contracultura. Y si hablamos de amor, de soledad y de reflexiones introspectivas, el poeta es Paul Eluard. También una forma importante para los surrealistas tiene que ver con el humor. Y si ya recuerdan, nosotros vimos en uno de los
instructivos que ustedes tenían, a través de Humberto Eco en El nombre de la rosa, cómo la risa podía mover las estructuras sociales, cómo se opone al orden convencional, cómo la risa provoca el miedo, cómo puede desestabilizar. Y menciona a Picabia y Duchamp, Aldo Pellegrini, en su antología de la poesía surrealista. Y por último, tenemos una exaltación de la locura, que ya lo habíamos visto con los poetas malditos, y justamente esta idea de maldición vinculada con un modo de vida bohemio, con un modo de vida que a veces terminaba en la pobreza, pero sobre todo en esta cuestión de lo impredecible. Y la locura tiene que ver con estas experiencias que muchas veces partían de haber contraído sífilis, en otros casos por no encajar en estos cánones de lo que estas sociedades llaman normal. Y acá nosotros tenemos una línea directa con los textos de Howard Becker, porque también esta locura está provocada a partir del viaje y de la experimentación con drogas, y por eso nosotros vemos justamente estos autores. Bueno, Foucault tiene su historia de la locura, por supuesto, y Howard Becker tiene el trabajo para ustedes sobre outsiders, sobre la producción social del outsider, de lo anómalo, de lo diferente, y, por supuesto, este texto que escribe en los años 50 sobre cómo fumar marihuana y tener un buen viaje. En los años 50, ¿sí? Está escribiendo eso Howard Becker. Pero volvamos a la locura de los poetas negros. No hay nada más profundo que la piel, nos va a decir Antonin Artaud y su teatro de la crueldad. Aquí estamos centrados más o menos en 1920, 1922, 25, 26. Piensen que estos movimientos se dan después de la Primera Guerra Mundial y tienen que ver fundamentalmente con este desencanto, con esta tristeza y con este reflexionar acerca de, bueno, ¿qué hacemos ahora después de la guerra? Y me parece que es algo muy interesante también para pensarnos 100 años después. ¿Qué hacemos ahora después de una pandemia global, ¿no es cierto? Una de las respuestas la dio uno de mis poetas favoritos, que es Jacques Prévert, en un texto que al final los franceses terminan leyendo en el liceo, pero que en su momento era sumamente revolucionario. Una de las vertientes surrealistas va a tener que ver con pensar utopías relacionadas con la igualdad, con denunciar las atrocidades de lo que ellos están viendo como guerra y como resultados del capitalismo, y que va a tener que ver con esto. Bueno, voy a leerles directamente. Voy a hacer un video moderno sobre la crítica que la modernidad se hace a sí misma, entonces voy a seguir leyendo poesía. Antes de mediodía. Es terrible. Es terrible el leve ruido del huevo duro al ser cascado contra el estaño de un mostrador. Es terrible ese ruido, cuando resuena en la memoria de un hombre que pasa hambre. Es terrible también la cabeza del hombre. La cabeza del hombre que pasa hambre cuando a las 6 de la mañana ve en el cristal de una gran tienda una cabeza del color del polvo. Sin embargo, no es su cabeza lo que ve en la vidriera de Potín. Su cabeza de hombre le importa un bledo, ni se acuerda de ella. Sueña. Imagina otra cabeza. Por ejemplo, una cabeza de ternera con salsa vinagreta, o una cabeza de lo que sea con tal que sea comestible. Y mueve suavemente las mandíbulas, suavemente. Y hace rechinar los dientes, suavemente. Pues el mundo ni lo tiene en cuenta, y él nada puede contra ese mundo.
y cuenta con los dedos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es decir, 3 días sin comer. Y por más que se repita desde hace 3 días, esto no puede durar. Esto dura. 3 días, 3 noches sin comer. Y detrás de esos vidrios, esos embutidos, esas botellas, esas conservas, pescados protegidos por latas, latas protegidas por vidrios, vidrios protegidos por esbirros, esbirros protegidos por el miedo. ¿Cuántas barreras por unas sardinas de mala muerte? Algo más allá el cafetín. Café, crema y bollos calientes, el hombre titubea. Y en su cabeza una niebla de palabras, sardinas para comer, huevo duro, café crema, café con gotas de ron, café crema, café crimen con gotas de sangre. Un hombre muy estimado en su barrio ha sido degollado en pleno día. El asesino, el vagabundo, le robó 2 francos, es decir, un café con gotas de ron, 0 francos 70, 2 rebanadas de pan con manteca y 25 céntimos de propina para el mozo. Es terrible. El leve ruido del huevo duro, cascado contra el estaño de un mostrador. Es terrible ese ruido cuando resuena en la memoria de un hombre que pasa hambre. Y vamos con otro de Prévert. Canción del carcelero. ¿A dónde vas, buen carcelero, con esa llave manchada de sangre? Voy a liberar a la mujer que amo, si acaso aún fuera tiempo, y a la que yo encarcelé. Tierna y cruelmente en lo más secreto de mis deseos, en lo más profundo de mis tormentos, en las mentiras del porvenir, en las tonterías de los juramentos. Quiero liberarla. Quiero que sea libre hasta para olvidarme, hasta para marcharse, hasta para volver y amarme todavía. O para amar a otro, si otro le gusta. Y si yo quedo solo y ella parte, guardaré solamente, guardaré siempre, en el hueco de mis 2 manos, hasta el fin de los días, la dulzura de sus pechos modelados por el amor. Bueno, ese es Jacques Prévert. Y, no es todo esto lo que les voy a leer, solamente voy a elegir al azar. Bueno, el movimiento surrealista es fundado por André Breton, ¿sí? Son franceses. Y como sé que algunos de ustedes el año pasado hicieron su trabajo de campo sobre prácticas sexuales vinculadas con el sadomasoquismo, por ejemplo, les voy a leer un pedacito de algo que André Breton le dedica al Marqués de Sade. El Marqués de Sade ha vuelto a entrar en el volcán en erupción de donde había salido. Con sus hermosas manos todavía ornadas de flecos, sus ojos de doncella y ese permanente razonamiento de sálvese quien pueda tan exclusivamente suyo. Pero desde el salón fosforescente, iluminado por lámparas de entrañas, nunca ha cesado de lanzar las órdenes misteriosas que abren una brecha en la noche moral. Por esa brecha veo las grandes sombras crujientes, la vieja corteza gastada que se desvanecen para permitirme amarte, como el primer hombre amó a la primera mujer, con toda libertad. Esa libertad por la cual el fuego mismo ha llegado a ser hombre, por la cual el Marqués de Sade desafió a los siglos con sus grandes árboles abstractos y acróbatas trágicos aferrados a la telaraña flotante del deseo. Tristán Tzara, les voy a leer un pedacito de algo, porque Tristán Tzara es el fundador del dadaísmo y lo que hace es como inventar un poco estos juegos de palabras que hacen los surrealistas. Y acá tiene una que se llama Declive, que me gusta mucho, es rumano Tristán Tzara, ¿sí? Pero todos pululan por París, por Francia. Declive. Enfermo de noches demasiado amargas,
amargas sombras, sobre el áspero muro pujan en las subastas, los perros ladran a la inalcanzable distancia. Vino del sueño en el ánfora del cráneo y sobre el mantel dispuesto por manos esqueléticas, manos que recogen otras manos, de ramas muertas iluminan los diluvios en las vidas sin salida. Manos que llevan la palabra hasta la boca del niño, que llevan el niño hasta la boca del día. Día tapizado de fuego que roza la audacia de las primeras veladas en las que se aferra crispado a la cuerda de salvamento. Cantas canciones de cuna en el idioma de tu luz, en la frescura de las noches, présbites envueltas en mantillas de viento, madre de las canciones degolladas que la creciente ahoga, tu mano sabe agitar tanto tenue lenguaje. Cuántos despojos los recién nacidos sobre las eternidades del sueño. Mecen por turno el mundo de la concavidad de la ola cantarina, mientras en el fondo ya nevado de tu juventud, tus ojos renacen en la sangre de las cálidas interrogaciones. Y para terminar, un poco contarles cómo es el juego que jugaban los surrealistas. Ese juego se llama El cadáver exquisito y en realidad es un juego donde alguien empieza algo y por asociación libre otro sigue, aunque sea un juego de sinsentidos, aparentemente. Por ejemplo, Paul Éluard y Benjamin Peret, proverbios modernizados. A toneles pequeños, toneles pequeños. Hay que pegarle a la madre mientras es joven. Carne fría no apaga el fuego. No es rosa todo lo que vuela. Rascar a la vecina no da flores en mayo. Y el cadáver exquisito, el vapor alado seduce al pájaro encerrado bajo llave. El amor muerto adornará al pueblo. Las mujeres heridas atascan la guillotina de cabellos rubios. Y así. Muy bien. Estos son los surrealistas. ¿Por qué son tan importantes? Porque justamente las vanguardias van a constituir el modo en el cual la modernidad va criticando todo este costado más racional y va poniendo en el centro de la escena todo lo negado, todo lo que no tiene que ver con la productividad, sino que tiene que ver con el deseo, el cuerpo, el hedonismo. Digamos, en términos de Nietzsche, a quien no habíamos mencionado todavía en el siglo XIX, pero es muy importante para todos estos movimientos, es esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Y acá lo que se destaca justamente es lo dionisíaco, esta vertiente que tiene que ver con el encuentro de la persona con el placer, con lo inconsciente, pero las vanguardias, al proponerse como algo novedoso, no pueden saltar sobre su propia sombra, diría el don Juan de Castaneda, ya que estamos en esta línea. Justamente lo que van a plantear es, cada vez que se proponen a sí mismas como vanguardias, un nuevo modo legítimo de hacer las cosas. Y en ese sentido es que no habría una superación, sino como una especie de eterno ciclo que se va repitiendo a sí mismo en el marco de esta idea de vanguardia. Muy bien. Y ya que estábamos con las vanguardias, y yo en el video anterior les dije que cuando Grandinetti tenía cabello había filmado una película, yo dije en ese momento en los 80, pero no me acordaba que era en el 92, o sea, a fines de los 80 un poco más, que se llamó El lado oscuro del corazón, y que a quienes les gusta la poesía es lentísima para nuestra temporalidad actual, pero recupera, es un film de Liceo Subiela, recupera sobre todo la poética de Oliverio Girondo, Benedetti y Hellman, y que también podría dialogar en forma directa con Pessoa, no sé si lo conocen, que es un poeta portugués que escribe de diferentes maneras con diferentes personajes que son como desdoblamientos de sí mismo, ¿no? Con
Con algunos de ustedes el año pasado hicimos un trabajo con un poema de Oliverio Girondo. Bien, pero no queda todo aquí. Después de los surrealistas, nos vamos a encontrar con algunos exponentes de un tipo de literatura que va a dar cuenta de algunos de los aspectos centrales que van a tener que ver con las dimensiones de los movimientos sociales contraculturales. Uno de ellos es este, que no sé si lo conocen, Charles Bukowski. La película que le recomendamos es Mariposas de la Noche o Barfly el Borracho. Este film es estadounidense del año 87, dirigido por Schrader y escrito por Bukowski. Y acá voy a dejar de compartir la pantalla un ratito para mostrarles algunos textos de Bukowski y pensar por qué es importante para esto que estamos viendo. Bueno, fíjense, este se llama Escritos de un viejo indecente. Este se llama Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones. Todo lo saca Anagrama, obviamente. Y este es como una especie de rejunte de cosas que también sacó Anagrama, que se llama Peleando a la Contra. Y lo que él hace ahí es un retrato descarnado de la vida cotidiana en la ciudad. Si bien él es alemán y se va a vivir a Estados Unidos, todas sus historias transcurren en ciudades estadounidenses, en Los Ángeles fundamentalmente, y tienen que ver con el alcoholismo, son historias de borracheras y de sexo. Es una especie de realismo crudo. Y les voy a leer un pedacito chiquito de algo que él escribe. Pausa. Haciendo el amor al sol de la mañana en una habitación de hotel sobre el callejón donde los pobres hurgan buscando botellas. Haciendo el amor al sol, haciendo el amor junto a una alfombra más roja que nuestra sangre. Haciendo el amor mientras los chicos venden titulares y Cadillacs. Haciendo el amor junto a una foto de París y un paquete abierto de Chesterfield. Haciendo el amor mientras otros hombres, pobres idiotas, trabajan. Desde aquel momento hasta ahora, años quizá, según otras medidas, pero en mi recuerdo es solo una frase reiterada. Hay tantos días en los que la vida se detiene, frena y se sienta y espera como un tren en las vías. Paso por ese hotel a las 8 y a las 5. Hay gatos en los callejones y botellas y mendigos, y levanto los ojos hacia la ventana y pienso, ya no sé dónde estás. Y sigo andando, y me pregunto a dónde va la vida cuando se detiene. Muy bien, vale muchísimo la pena, a mí me gusta Bukowski. Si les gusta la literatura cruda, con ese tipo de tópicos. Volvemos a nuestra pantalla y vamos ahora a otro autor que también tiene mucho que ver con lo que viene después, que es Henry Miller. Henry Miller, y ahí tenemos una película también de los 90, de 1990, dirigido por Philip Kaufman, que está basado en el diario de Anne Nin. Es norteamericano, Henry Miller, y está casado con June, y se va a vivir a París, y como vemos ahí lo que encontramos es como una especie de amantes y triángulo amoroso, casi como un anticipo del poliamor, y por eso lo traje, porque me parece interesante. Introduce fundamentalmente la cuestión de lo que se vive en la ciudad también, y la sexualidad y el erotismo. Tiene una trilogía que se llama Sexus, Nexus, Amplexus, y estos que son como los más famosos. Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, perdón, los mostré al revés. Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Y Anne Nin editó varios diarios, uno de ellos es Henry and June,
y otro es este, incesto. Fíjense que están escribiendo en los años 30, ¿sí? Y van a tener como una profunda influencia en los movimientos posteriores, que son justamente los beatniks y la poesía beat. Y voy a aprovechar a leerles algo de Allen Ginsberg, que es uno de sus máximos exponentes. El peso del mundo es amor. Bajo la carga de soledad, bajo la carga de insatisfacción, el peso que acarreamos es amor. ¿Quién puede negarlo? En sueños toca el cuerpo, en pensamiento construye un milagro, en imaginación se angustia hasta nacer en humano. Se asoma del corazón ardiendo con pureza, porque la carga de la vida es amor. Pero llevamos el peso fatigosamente, y así debemos descansar en los brazos del amor al fin. Debemos descansar en los brazos del amor. No hay descanso sin amor. No se duerme sin sueños de amor. Estés loco o helado, obsesionado con ángeles o máquinas. El deseo final es amor. No puede ser amargo, no puede negarse, no puede retener si es negado. El peso es demasiado pesado. Debe darse sin retorno como el pensamiento dado en soledad en toda la excelencia de su exceso. Los cuerpos cálidos brillan juntos en la oscuridad. La mano se mueve hasta el centro de la carne. La piel tiembla en felicidad y el alma llega gozosa hasta el ojo. Sí, sí, eso es lo que yo deseé. Siempre deseé volver a mi cuerpo donde he nacido. Este poema es de 1954 y nos empieza a anticipar lo que van a ser los movimientos contraculturales de la década del 60. ¿Y a quiénes vamos a tener entre los beatniks? A Kerouac. Aquí tenemos dos, los subterráneos y los vagabundos del Dharma. ¿Por qué es importante mencionar a Kerouac? Porque muchos de ustedes hicieron trabajo de campo con, por ejemplo, budistas o con movimientos que traen la espiritualidad de Oriente en un marco nuevo de Occidente. Y esto tiene mucho que ver con lo que empieza a ocurrir en los años 60 en las comunidades hippies contraculturales. Esta recuperación del cuerpo y de la meditación y del yoga y de la nueva era, digamos, va a tener sus raíces allí. Entonces me parece importante respirar el arte de vivir, cierto tipo de pedagogías, la pedagogía Waldorf, si bien va a ser un poco anterior, toda la recuperación de la persona de manera holística, es un esfuerzo que se inicia aquí con estas personas de este movimiento. Voy a mencionar dos más. Hablamos de las drogas y del tipo de experimentación que se hace en la década del 50-60, tanto porque los norteamericanos iban a consumir peyote a Estados Unidos, desde Estados Unidos a México, como porque se sintetiza el LSD y se hacen pruebas, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos a Tom Wolfe, Ponche de ácido lisérgico. Otra novela. También hay una cosa con la metáfora del viaje, ¿sí? Por ejemplo, Kerouac tiene otra que se llama En el camino. Y, para terminar, historias de homosexualidad y drogas. Y para eso llamamos a William Burroughs, que tiene una que se llama Yonki y otra El almuerzo desnudo, y justamente son quienes van a contar de manera cruda estas historias como relatos de viaje, digamos, del viaje relacionado con el consumo de drogas y que va a ser el modo también de la categoría nativa que van a usar las personas con las que hace trabajo de campo Howard Becker, justamente, que también está escribiendo en este momento. Como este viaje que ellos hacen hacia otros lugares. William Burroughs, por ejemplo,
a Latinoamérica. O, bueno, cuando van a México fundamentalmente también. Me parece como que hay algo ahí interesante para explorar, para pensar, y ahora sí vamos a el último slide. Bueno, si quieren ver otra película bastante surrealista, tenemos El almuerzo desnudo, o Naked Lunch, o El festín desnudo, del 91, dirigida por David Cronenberg, que está justamente basada en esta que les mostraba, en El almuerzo desnudo, que es como fue traducido también por Anagrama. Y nosotros en la década del 60 y 70 vamos a tener movimientos sociales críticos. Vamos a tener en Francia los movimientos de obreros y estudiantes de fines de los años 60, de 1968, donde todavía hay una utopía vinculada con la expectativa de que se pudiera unir la clase obrera y llegar a esta idea moderna de una sociedad sin clases, más justa, pero a la vez, como vieron en algunos de los poetas que trajimos, hay una especie de crítica a la idea de trabajo, sobre todo a la idea de alienación. Me parece como que ahí hay algo importante a destacar. Y entonces nosotros vamos a tener de la mano de la poesía beat una recuperación de la dimensión del cuerpo en oposición, y de una persona holística en oposición a esta idea mente-cuerpo, donde se acuerdan que habíamos visto que la dimensión racional estaba por encima y debía domesticar a las pasiones, y eso era visto como la civilización. Aparece la revolución sexual, también de la mano de la posibilidad que da las píldoras anticonceptivas de fines de los 60, y esto es importante para pensar también el desarrollo del feminismo. Por otro lado, tenemos las oposiciones a las guerras. Ya pasamos ahora por otra guerra, por la Segunda Guerra Mundial y Vietnam, y vamos a tener los movimientos pacifistas, y vamos a tener Woodstock, que ahí hay una imagen, y lo que significan los jóvenes en términos de nuevas formas de representación que no tienen que ver con lo político. Y esto va a ser central para después pensar la posmodernidad. Si bien ahí nosotros tenemos también toda la dimensión de resistencia y lucha vinculado con la raza. Y ahí tenemos a Martin Luther King, bueno, tenemos también a Malcolm X y Angela Davis, y vamos a tener entonces toda una serie de micro luchas que tenemos que pensarlas en su dimensión más fragmentaria por un lado, pero a la vez todavía modernas. La palabra, me parece a mí central aquí, es una categoría que a mí me gusta mucho, que usa, en el sentido en que la usa un antropólogo que se llama Paul Willis, que es contracultura. Justamente él va a trabajar, hace su trabajo de campo con los motoqueros también de la época, ¿sí? Que un poquito el espíritu lo reproduce la serie Los hijos de la anarquía, ¿no? Que me gusta mucho. Y para terminar esta parte, porque la vamos a retomar enseguida, pero en los términos, bueno, ¿qué pasó después de los 70? ¿Qué pasó después de los 80? Y cómo todo esto se experimenta hoy. Les voy a mostrar unos textos que me parece que como futuros psicólogos, psicólogas, psicólogos no deberían faltar en sus bibliotecas ni en sus lecturas en algún momento. Fíjense qué nombre provocativo: El antiedipo, capitalismo y esquizofrenia, de Deleuze y Guattari. Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia, de Deleuze, franceses. La lógica del sentido, también de Deleuze, a propósito de Alicia, de Lewis Carroll, y del teatro de la crueldad, de Artaud. Y por último, Cartografías del deseo, de Guattari, y les voy a leer un pedacito. Dice así: es a raíz de que las sociedades industriales funcionan a partir de máquinas semióticas que descodifican progresivamente todas las realidades, todas las territorialidades anteriores. Es porque las máquinas técnicas
y sistemas económicos se hallan cada vez más desterritorializados, que están en situación de liberar flujos de deseo cada vez más grandes. O más exactamente, es porque su modo de producción está constreñido a operar esta liberación, que las formas de represión masiva, global, ciega, ya no basta. El capitalismo está sujeto a construir e imponer sus propios modelos de deseo. Se ha vuelto esencial a su supervivencia el que logre hacerlos interiorizar por las masas que explota. Conviene atribuir a cada uno una infancia, una posición sexual, una relación con el saber, una representación del amor, de la honestidad, de la muerte. Las relaciones de producción capitalistas no se establecen solamente a partir de los grandes conjuntos sociales. Es desde la cuna que modelan un cierto tipo de individuo productor-consumidor. La molecularización de los procesos de represión y, en consecuencia, esta perspectiva de una micropolítica del deseo no está ligada a una evolución de las ideas, sino a una transformación de los procesos materiales, a una desterritorialización de todas las formas de producción, ya se trate de la producción social o de la producción deseante. Muy bien. Y acá, entonces, dejamos los puntos suspensivos que nos llevan de manera directa por un tobogán a la posmodernidad y a nuestro último video sobre Folari. Nos vemos en unos minutos.